Bueno, muy buenas tardes. Em, Muchas gracias por estar en este conversatorio. Este conversatorio nació con el fin de contarle a las personas de qué se tratan esta especie, de que, porque es muy estigmatizada, todos tenemos esta especie como una especie, pues la gente la trata como una especie feíta y esto, pero en este conversatorio vamos a contarles que esta especie tiene un rol ecológico muy importante. Entonces, gracias por asistir. Y pues en este momento vamos a comenzar a presentarnos. Mi nombre es Valentina Martínez, yo soy coordinadora Ambiente Vivo, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma de Occidente. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Laura Sánchez, soy estudiante de la Universidad de ICESI, soy estudiante de Biología y pertenezco al grupo de Mastozoología Arte. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Bernal, soy estudiante de último semestre del programa de Biología en la Universidad del Valle. Ahorita estoy trabajando en mi tesis con murciélagos y pertenezco al grupo Terios de la Universidad del Valle. Hola, mi nombre es Ani Ñuscua, soy estudiante del programa de Biología en Javeriana Cali. Estoy para acompañarlos en el día de hoy en representación del grupo Arquea. Hola, buenas tardes. Yo soy Dani Rojas, soy profesor de Biología en la Universidad Javeriana aquí en Cali y también coordino el semillero Nicteris y es un placer que hayan invitado y tener además participantes de otras universidades. Listo, vale, entonces, quiero comentarles a todos cuál va a ser el orden del conversatorio. Como primera instancia, como dijo Valentina, este conversatorio se crea desde la necesidad que tiene la comunidad, que tenemos nosotros de desestigmatizar ese imaginario que se tiene sobre los murciélagos, porque muchas veces los atacan y ahora con todo esto del coronavirus tenemos a unos invitados muy especiales, expertos en el tema, y nosotras que pues no sabemos mucho del tema, pero estamos aquí para acompañarnos, aprender y aportar todo lo que sabemos. Entonces, como primera instancia, el profesor Dani Rojas nos va a dar una breve introducción sobre el orden Chiroptera, que es al cual pertenecen los murciélagos. Vale, sí, los organizamos a partir de características porque nos permite estudiarlos mejor. Y como decía Ani, los murciélagos efectivamente entran dentro de este grupo que se llama Chiroptera. Lo curioso de los murciélagos es que muchas personas y en muchos medios hablan de los murciélagos como si se tratara de un único tipo de animal, cuando en la práctica hay más de 1.200 especies de murciélagos en el mundo. Más de 1.200 especies de murciélagos son diferentes unas de otras que realizan distintas funciones. Y lo que más llama la atención es que dentro de todos los mamíferos, dentro de todos estos animales quizás con los que más acostumbrados estamos, porque son nuestras mascotas, porque hemos visto caballos, vacas, pues dentro de todos los mamíferos, estos murciélagos, los murciélagos, son los únicos que tienen la capacidad de volar. Ellos tienen las extremidades anteriores modificadas durante millones de años de evolución, se alargaron muchísimo, crecieron ganas entre esos dedos, y esas son las alas que permiten que estos murciélagos vuelen. Y además que tenemos, en la mayoría de los casos, nocturnos, aunque hay murciélagos y seguro los amigos y amigas que están conectados los han visto al atardecer. Hay murciélagos que salen cuando todavía hay algo de claridad, que empiezan a cazar insectos, pero en general son animales con hábitos nocturnos. Y quizás de ahí también viene un poquito el miedo que se le tiene. Tienen una diversidad de dietas impresionante, la mayoría se alimenta de insectos, pero aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos la gran ventaja de convivir con otras especies de murciélagos que tienen dietas, pero creo que de eso hablarán otras personas luego. Listo, tenemos una pregunta de Faruk Bedoya, profe, por si nos puedes colaborar allí siguiendo con esta introducción. Él nos pregunta qué significa quiróptero. Sí, quiróptero significa literalmente
dedos con alas. Para los biólogos, y esto pues yo le insisto a mis estudiantes, casi que la mitad de la biología se gana cuando uno conoce el significado de todas estas palabras que usamos, ¿no? Quiro es dedo, tero es ala, entonces se hace referencia precisamente a que las alas son estos dedos de las dos extremidades anteriores, de las dos paticas anteriores, que están modificados y que tienen estas membranas que le permiten volar. Vale. Entonces, habiendo terminado esta pequeña presentación sobre el orden Chiroptera, voy a comentarles en qué va a consistir la ronda de preguntas. Son preguntas que las pensamos desde cuáles son como esos puntos esenciales que la comunidad debería conocer, sobre todo de todo ese terror que nos han metido, de que los murciélagos chupan sangre, de que nos pueden herir o de alguna manera, pues con todo esto del COVID volviendo. Entonces, las preguntas van a ser para todos los panelistas si tienen algo que agregar. La primera pregunta dirigida a Andrea, pero como digo, si alguien más quiere agregar algo, es ¿cuáles son los hábitos alimenticios de los quirópteros? Vale. Los quirópteros tienen hábitos alimenticios muy, muy variados. Entonces, vamos a empezar hablando por la mayoría, que son los insectívoros. Los insectívoros son unos murciélagos pues, que se alimentan de insectos, de miles de insectos cada noche. Insectos como mosquitos, escarabajos, mosquitas, polillas, etcétera. Y ellos lo que van a hacer es dos cosas muy importantes para nosotros. Primero, acabar como con posibles plagas hacia los cultivos, o sea, nos generan seguridad alimentaria a nosotros. Y también se alimentan de varias especies de insectos que pueden ser posibles transmisores de enfermedades hacia los humanos. Hay unos que se alimentan en la parte del dosel, o sea, sobre los árboles. Ellos cazan los insectos con vuelos muy rápidos. Hay otros que se alimentan en superficie, entonces cazan los insectos sobre cuerpos de agua. Hay otros que se alimentan de los insectos dentro de los bosques, entonces hay diferentes tipos de insectívoros. Por otro lado, también están los murciélagos frugívoros, son los que se alimentan pues de fruticas, les encantan los higos, las pomarrosas, los mangos, el piper, que es de donde sacamos la pimienta, y ellos tienen como distintos métodos para alimentarse de ellos. Entonces hay unos frutos grandes con semillas grandes, ellos lo que hacen es comérselo ahí en el árbol o llevárselo a otro lugar, y con esto cuando dejan caer la semilla, pues de ahí van a germinar nuevas plantas. Y hay otras frutas que son más pequeños, de semillas más pequeñas, ellos se las comen todas y después cuando van volando y pues hacen popó, las semillas caen al suelo y ahí van a germinar nuevas plantas. Entonces ellos nos van a ayudar con el crecimiento de los bosques. Por otro lado, están también los murciélagos nectarívoros, son los que pues se van a alimentar del néctar de las flores, como los colibríes de noche. Y ellos se alimentan del néctar y aparte la flor les deposita polen en su pelaje. Entonces cuando ellos van y visitan otra flor, pasan ese polen, se da la fecundación y de ahí vamos a obtener frutos. Entonces ellos nos ayudan también a que nosotros podamos comer frutos y a que muchos otros animales puedan alimentarse de esos frutos. También existen murciélagos carnívoros, hay unos que se alimentan de peces, de ranas, de aves e incluso de otros murciélagos más pequeños. Y dentro de este grupo tenemos al murciélago más grande de América, Vampirum spectrum, que es una cosa loca, es gigante. Y ellos también ayudan a controlar las poblaciones de sus presas. Y bueno, por último también están los omnívoros, que se alimentan de distintos ítems alimenticios. Entonces hay unos que se alimentan de aves, pero también comen frutos, pero también comen insectos, néctar. Entonces estos son los omnívoros. Y por último pues estarían los murciélagos que se alimentan de sangre, sanguívoros o hematófagos, y pues hay 3 especies de las más de 1200 que hay. Existen 3 especies solamente de murciélagos que se alimentan de sangre, a los cuales pues les dicen vampiros. 2 de esas especies son muy raras de ver, se alimentan exclusivamente de sangre de aves, bueno, a veces de mamíferos, pero hay otra que es el vampiro común, que es Desmodus rotundus, el que se alimenta de sangre de mamíferos, más que nada, principalmente de sangre del ganado. Ellos entonces no van como a chupar sangre en sí,
sino que y tampoco tienen colmillos como conductos por donde puede pasar la sangre hacia su boca, ¿no? Ellos lo que hacen es un corte con los incisivos, con los dientes que están como más afuerita, y luego empiezan a lamer la sangre. Entonces no es como que la chupen en sí. Ellos tienen un compuesto anticoagulante en su saliva, entonces eso hace que la sangre fluya y fluya, y pues ellos pueden seguir tomando sangre. Estos murciélagos tienen unos comportamientos súper interesantes y también nos ayudan como a los humanos en cierta medida, porque en el campo de la medicina se utilizan estos compuestos anticoagulantes en diversos tratamientos. Entonces, en sí, los murciélagos son nuestros aliados. Tienen entonces también una fisiología, una anatomía increíble. De hecho, no pueden pasar más de 2 a 3 días sin comer. Entonces, pues ellos como que se comparten el alimento. Entonces, si un murciélago no pudo comer esta noche, va a otro y le comparte de su alimento, le regurgita sangre y así ninguno de los dos se muere. Y esto va a hacer posible que cuando el que compartió no coma, entonces el otro le va a compartir. Vale, André, muchísimas gracias por esa explicación. Entonces, ¿alguno de los demás ponentes quiere agregar algo? No, sí, no. Bueno, quizás Ok, añadir... hola, hola, ¿sí? ¿Se me escucha? Hola, sí. Sí. ¿sí? Sí, vale. Es que se me pierde a veces el audio. Lo había dicho Andrea muy bien, pero recordar que precisamente esa diversidad de dietas de los murciélagos es lo que posibilita que se den interacciones diferentes en la naturaleza, de que ellos cumplan tantas funciones distintas y que muchas de esas funciones de alguna manera al final son positivas para nosotros, para los humanos. Porque, por ejemplo, el poder polinizar las flores, si no se polinizan las flores no se forman frutos. El poder dispersar las semillas hace que estos bosques tengan esta dinámica natural, donde se van poco a poco reemplazando los árboles que mueren por esas plantitas nuevas que crecen de las semillas que dispersan los murciélagos. Por supuesto, con los insectos, para nosotros son molestos los zancudos, y si no hubiera murciélagos comiendo insectos, tendríamos mucho más zancudos molestándonos todavía. Entonces, todas esas funciones son importantes, ¿no? Y eso es lo que ayuda un poco a entender también porque hay personas así como nosotros que nos apasiona estudiar estos animales que a otras personas les pueden parecer un poco raros. Gracias, profe. Listo, entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta y es para el que la quiera responder, que es, ¿qué tan cierto es que los murciélagos son ciegos? Porque está este imaginario que las personas creen que porque están en las noches les parece muy raro que les digan que los murciélagos son ciegos. Entonces, ¿qué nos pueden contar al respecto? Pues realmente, y pues ya el profe Dani me corregirá si me equivoco, pues es localización demasiado bueno. Realmente ellos utilizan este sistema para cazar en las noches, consuman, y por ejemplo en el caso este sistema de colocación es tan desarrollado que muchas veces cuando uno se encuentra realizando trabajo de campo, es muy poco probable que caigan estos bichos porque pues no se detectan de red, y pues gracias a esto también pueden cazar su alimento tanto cuando está perchado en el vuelo. Entonces pues todo lo contrario a lo que se cree, es muy interesante el sistema de ecolocalización de los animales. Listo. Sí, por aquí, gracias, Valen. Por aquí hay una pregunta que nos llega, dice, ¿los murciélagos son los mayores dispersores de semillas? ¿La respondemos o continuamos con las preguntas y al final las hacemos todas? ¿Qué opinan? Creo que se pueden ir respondiendo, ¿no? Sí, con el resto de preguntas, ¿verdad? Entonces, Laura o André o el profe Dani, ¿todos los murciélagos tienen rabia?
¿O qué pasa que las personas se asustan porque de pronto un murciélago las muerde y no saben qué hacer? Porque piensan que todos los murciélagos tienen rabia, y más en salidas de campo si estudias biología o si estás en contacto. No sé si ahí alcanzan a ver la pantalla. Sí, Sí, ahora en pantalla grande, ajá. listo. Pues bueno, yo quise empezar pues hablándoles un poquito sobre la rabia. Pues la rabia es una zoonosis, lo que quiere decir que esta enfermedad se pasa de los animales a los humanos, y tanto los mamíferos domésticos como los silvestres pueden portar esta enfermedad. Se encuentra en casi todos los continentes, pero pues contrario a lo que se cree, el 99% de los casos de rabia son provocados por mordeduras de perros. ¿Y cómo se contagian las personas? Pues por el contacto de la herida y de la mucosa con la saliva o tejido infectado de estos animales. Hay que tener en cuenta que esta enfermedad afecta el sistema nervioso central, lo que genera fiebre, dolores de cabeza, inflamación del cerebro y de la médula espinal, parálisis y finalmente la muerte. Entonces tiene una tasa de mortalidad del 100% cuando no se tiene un protocolo de vacunación. Y ya más metidos en los murciélagos, pues realmente antes se creía que solo los hematófagos, como mencionó Andrea, los que se alimentan de sangre, pues transmitían este virus, pero pues realmente no. Se puede encontrar casos de otros murciélagos, de otras especies, pues ya que viven en comunidades y interactúan entre ellos y por peleas se pueden contagiar. Sin embargo, pues la probabilidad de que un murciélago tenga rabia es muy baja, pero aún así sigue siendo un problema pues preocupante, y la mayoría de casos en los cuales se ha presentado rabia por mordedura de murciélagos es porque las personas se encontraban manipulándolo o porque viven en comunidades cercanas y no cuentan como con las estrategias para cubrirse. Entonces, pues como recomendaciones en general, en caso de encontrarnos un murciélago, pues lo primero es evitar el contacto con el individuo. Seguido de esto, pues si es posible ahuyentarlo nuevamente sin tener contacto con ellos, igualmente ellos van a evitarnos completamente. Y en caso tal de que tengamos que manipularlos, es usar guantes y un trapo para atrapar al individuo y liberarlo. Sin embargo, pues cuando se presentan las capturas de día, lo más recomendado es que lo metamos en cajitas y así poderlos liberar hasta el anochecer. Y pues ya en caso tal de que nos muerda un murciélago, ya sea porque trabajemos con ellos o porque, no sé, por cualquier razón, lo recomendable primero es lavar muy bien la herida con agua y jabón y aplicar alcohol al 70. Pues el lavado tiene que ser de mínimo 15 minutos y esto reduce bastante el contagio. Y luego de esto, pues acudir a las entidades de salud, y pues la verdad es muy interesante porque uno llega allá y pues como es una mordida de alto riesgo, o sea, eres prioridad ante todo, entonces te van a hacer las preguntas respectivas y así evaluarán pues qué animal te mordió y pues hacer el protocolo. Si es una mordida de murciélago, te van a aplicar todo lo necesario, o sea, te aplican inmunoglobulinas humanas y vacuna antirrábica, y es como una esquemita. Entonces, pues siempre hay que hacer énfasis en que las personas que sean mordidas por murciélagos en serio cumplan con todo este esquema y sean muy juiciosos con sus vacunas. Y nada, pues hay que recordar que ellos son inofensivos y, como dijo el profesor Dani, pues son muy importantes en todos los ecosistemas, pues por sus servicios. La probabilidad de que nos muerda un murciélago sin estarlo perturbando es muy baja. Hay solo 3 especies de murciélagos vampiro, pero no solo ellos transmiten la rabia, perdón. La probabilidad de que los murciélagos tengan rabia es muy baja, realmente es menos del 10%. Y pues la mordida es considerada una urgencia y por lo tanto sí es necesario la vacunación, y los casos de muerte que se han dado por murciélago es porque las personas menosprecian estas mordidas y piensan que no es necesario vacunarse, y pues realmente no, y una vez se presentan los síntomas, pues puede ser, pues es de muerte, perdón. Y ya, no sé si hayan preguntas al respecto. Estamos captando todas las preguntas para continuar y al final irlas haciendo, me parece bien. Listo. Entonces, Laura, ¿no tiene algo más que agregar? Sí, Laura, si puedes poner tu presentación, que está excelente, me parece genial, está muy bien condensada.
La antepenúltima diapositiva, la tercera de atrás, por adelante. Porque yo creo que eso sirve para hablar, para complementar una de las preguntas que nos había hecho Ani. La de bibliografía no, la anterior no, la anterior. Esta. No, a ver, ¿cuál? No, la siguiente. La siguiente. No, o sea, hacia detrás. Perdón. ¿Dónde sale? No, la siguiente, por favor. Creo que es la 6. ¿No? Estamos en la 6. Esta, sí, que las fotos están geniales. No, es para probar que pusiste las fotos y con la pregunta de que si los murciélagos eran ciegos, si la puedes ampliar para que quizás se vea. Y vean el tamaño de los ojos de varios de los murciélagos que hay aquí, como ese que tiene las marcas blancas en la cara. Son ojos grandes, porque, como decía Laura, aunque ellos utilizan este sistema, muchas especies utilizan este sistema donde se orientan por el sonido, aunque sean nocturnos, curiosamente, muchos murciélagos utilizan la visión. E incluso hay murciélagos que pueden ver mejor que nosotros, que mejor que las personas. Porque además, pues todos habrán oído hablar posiblemente de las personas daltónicas, que son las personas que a lo mejor confunden algunos colores porque no pueden ver bien quizás uno de los colores básicos que vemos los demás. Pues hacia los murciélagos, si nos paramos nosotros de cara a los murciélagos, con respecto a los murciélagos, los humanos somos daltónicos, porque muchos murciélagos pueden ver colores que los humanos no podemos ver. Y esos son descubrimientos que han salido hace relativamente poco tiempo y es espectacular que ellos vean colores que las personas no somos ni siquiera capaces de distinguir. Entonces esto ayuda a desmentir, creo que complementa la explicación que había dado Laura, de que los murciélagos no son ciegos. O sea, los murciélagos no solo pueden ver, muchas especies de murciélagos solo ven, sino que incluso llegan a ver colores que nosotros los humanos no podemos distinguir, aun siendo ellos nocturnos y todo. Y esa foto, pues vean esos ojos, o sea, son animales con una buena vista. Incluso esa visión tiene que ver, vean las marcas blancas, eso ayuda a reconocer a los individuos. Ustedes dirán, pues todos los murciélagos son iguales. No, dentro de una misma familia de murciélagos, pues hay diferencias. Y en muchas especies que tienen marcas como esta o similares, esas marcas les ayudan a identificarse. Y por eso la visión también es importante en ese grupo de animalitos, en los murciélagos. Ok, muchas gracias, profe. Por acá en los comentarios nos dice Faruk Bedoya, ¿los murciélagos son los mayores dispersores de semillas? ¿Qué nos pueden contar sobre eso? No es como para menospreciar la actividad dispersora de los otros animales, porque todos son importantes y no todos los animales pues se van a alimentar de lo mismo. Entonces van a haber unos que dispersan ciertos tipos de semillas o ciertos tipos de plantas y otros pues otras. Lo particular en los murciélagos es que como ellos cada noche se pueden mover kilómetros, entonces la dispersión que ellos hacen es muy grande, mayor a la que, por ejemplo, un mamífero que no vuela podría hacer. Esa es como la super diferencia, que ellos pueden moverse mucho más. Ok, muchas gracias, André. ¿Leo otro comentario o seguimos con otra pregunta? Me parece que para complementar podemos leer el comentario de Esteban Mosquera. Ok. Esteban dice que tienen una excelente visión, incluso tienen opsinas que les permite captar el ultravioleta. Es en esas características que el profe Dani nos contaba, que para nosotros no son visibles, pero ellos pueden detectarlas. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia? Estaba dirigida para el profe Dani. ¿Cuál es la importancia ecológica de los murciélagos y por qué es importante conservarlos en un contexto urbano? Como nuestra Creo que ciudad un de Cali. poquitico hemos tocado, sí, bueno, hemos tocado ese tema, yo creo, ¿no? De alguna manera, porque es imposible no hablar de murciélagos y pensar, pues, que no son importantes, si lo son. Ya Andrea había comentado. Es clave tener en cuenta que, a ver cómo lo pongo. O sea, todos hemos tenido alguna pieza de ropa
a la que se le va un hilo, ¿cierto? Y a veces, si tiramos de ese hilo, pues a veces logramos romper el hilo y no pasa nada, y a veces abrimos un agujero en la pieza de ropa o abrimos un rayón o algo. La naturaleza yo creo que podría verse precisamente como un tejido, ¿no? Donde están todos esos hilos entrelazados y a veces que desaparezca uno de esos hilos, uno no encuentra mayor repercusión, uno cree que todo sigue normal. A veces cuando hay hilos de estos que se pierden, pues se abren agujeros bien grandes en ese tejido. Y entonces los murciélagos están entrelazados con muchos animales y con muchas plantas y también con nosotros, a partir precisamente de sus funciones. Ya lo mencionábamos, como controladores de plagas a la agricultura, por ejemplo. Los murciélagos se comen mariposas nocturnas, lo había mencionado Andrea, polillas, cuyas larvas, cuyas orugas suelen atacar cultivos. Entonces, ahí los murciélagos están, en cierta manera, ayudándonos de esa forma. Además, lo que yo he comentado de los insectos, con la dispersión de semillas que se mencionaba, con la polinización. Desde el punto de vista de la rabia, para la salud humana es obviamente relevante conocer, como decía Laura, qué hacer cuando hay algún murciélago cerca o cuando hay riesgo de haber sido mordido por un murciélago. Y también, como decía Andrea, ese componente que tienen los murciélagos vampiros en su saliva se está aplicando en la medicina. Entonces, no es verlos como animales negativos porque sean nocturnos, porque de pronto sale volando uno de un árbol en un parque y nos asusta, sino todo lo contrario, cumplen muchas funciones que son importantes para que sigan funcionando los ecosistemas y que al final nos funciona a nosotros. En las ciudades convivimos con murciélagos, pues Cali es privilegiada, tenemos los farallones ahí al lado, tenemos muchos parques en muchas zonas de la ciudad, hay murciélagos que van a vivir en parques, que van a usar incluso construcciones humanas. A mí siempre me gusta llamar la atención de que los murciélagos estaban aquí antes que nosotros. Nosotros somos los invasores del lugar donde viven los murciélagos. Y es importante conservarlos porque incluso dentro de este entorno urbano, como puede ser una ciudad, los murciélagos siguen desempeñando sus funciones, las que venían realizando de antes de que existiera la ciudad. Y por eso es importante, creo yo, protegerlos, cuidarlos, considerarlos como parte de ese patrimonio natural que tenemos acá en Cali. Yo estoy seguro que Laura y Andrea pueden profundizar más también sobre esto. El número de especies, por ejemplo, alguna anécdota que hayan tenido quizás con murciélagos aquí en Cali. Con los murciélagos de nuestra ciudad, en la Universidad del Valle, Andre. Bueno, hay un montón de especies en Cali, más de 13. Y son muy distintas y pertenecen a familias muy distintas, entonces hay dispersiones de semillas, hay controladores de plagas y pues no todos se van a estar alimentando de lo mismo, entonces es un complejo de especies que es muy importante para mantener todas estas dinámicas de las que el profe nos habla y entonces pues conservarlos es tarea de todos y es un papel pues muy importante y pues es nuestro deber. Exacto. Valentina, cuando planteó este conversatorio, también nos contaba que en la UAO habían visto unos cuantos, ¿verdad? Sí, nosotros, pues el grupo Ambiente Vivo es un grupo de fauna silvestre de la universidad y hemos tenido como algunos encuentros con diferentes especies y de hecho fue esta la razón por la que hicimos este conversatorio. Nos encontramos el semestre pasado que estábamos presencial un murciélago bebé en el piso a las 2 de la tarde con un sol. Entonces una funcionaria de la universidad lo cogió y lo metió en una cajita y nos llamó. Yo no tengo pues mucha idea de murciélagos, no sabíamos qué hacer. Y pues por aquí hemos visto varias preguntas de Faruk Bedoya. Él es, pues también pertenece al grupo y es una persona en la que confiamos muchísimo. Y él nos ayudó a devolverle ese bebé a la mamá. Fue un encuentro muy bonito porque pues obviamente tocó esperar hasta la noche y el bebé, la mamá vino, lo recogió y se lo llevó. Fue una experiencia muy, muy bonita. De nuevo por ahí anda Faruk, gracias Faruk. Nos ayudó en eso, yo la verdad nunca había tenido esa experiencia, fue bastante interesante. Y pues conocer más esta especie porque
pues la gente en la universidad veía al animalito y decía, ay, no, ese animalito tan feo. Pero no, son muy importantes y en la autónoma tenemos varias especies, entonces me pareció interesante hacer este conversatorio precisamente por eso. Y Laura, ¿qué nos puede contar sobre ICESI? ¿Qué han encontrado? Pues la verdad, en ICESI es muy interesante el hecho de que tú puedes estar en un sitio y ves como todos los murciélagos invadiendo literal un árbol, están ahí como comiendo e incluso te caen las flores. Y es muy interesante ver eso, ver cómo en el campus se tienen diferentes especies, puedes verlos, pues como mencionó Andrea, pues cerca de las fuentes de agua, es súper chévere verlos, bajar y tomar agua. La verdad es muy interesante y pues como ya mencionaron los demás, es de vital importancia conservarlos y quitar como todos esos mitos que los tienen en un contexto súper negativo, lo cual no entiendo porque quizás algunos no sean los más agraciados físicamente, pero realmente son muy importantes para todos nosotros. Listo. Aquí hay una pregunta de Joan Velarde, que dice, ¿los murciélagos atacan o huyen al sentirse amenazados? Pues ¿Quién nos quiere apoyar? bueno, en mi experiencia, ellos huyen. Cuando te ven, pues huyen completamente, pero ya pues como por cuestiones de que los tienes que manipular y todo eso, pues ahí ellos sí se van a sentir muy amenazados. Entonces encontramos los murciélagos que se quedan como paralizados y es como, si no me muevo no me va a hacer daño. Pero también tenemos los otros que te tiran a morder y pues hay unos que tienen unos dientes un poquito grandes, entonces pues sí pueden hacerte daño. Sí, no es como que vayas caminando y entonces va a ir un murciélago y te ataca, no. Si lo estás manipulando ya es otra situación, porque pues a nadie le va a gustar que lo cojan y no lo dejen moverse o no lo dejen irse, y pues su manera de defenderse o de hacer pues que los dejen ir es mordiendo, o sea, no hay de otra. Somos nosotros los que estamos como en su camino, entonces pues iban a tratar de defenderse, pero no es como que te vayan a atacar de la nada porque estás pasando por la calle o porque estás durmiendo, entonces va a llegar a tirarte encima, no. Tengo una pregunta, ¿alguna vez les ha mordido un murciélago? Sí. Sí, Sí, varias veces. Exacto. en Pues salida es de campo con inevitable, el ¿no? En salida de campo. Claro, es inevitable, aunque uno tenga experiencia trabajando con los murciélagos, pues a veces hay murciélagos que, digamos, están un poquito más molestos de que uno los esté manipulando, de que los esté midiendo, y aunque uno tome precauciones y use guantes, pues el murciélago, como decía Andrea, va a morder, y esos accidentes pueden ocurrir. Yo creo que Laura mencionó algo importante cuando hablaba de la rabia. Debemos evitar, bajo cualquier concepto, tocar a un murciélago. Siempre lo conveniente es llamar a una persona que tenga experiencia manipulándolos, porque no sabemos si el murciélago está enfermo. Y además, si el murciélago siente que tú lo vas a agarrar, como decía Andrea, él se va a defender mordiendo. Entonces, yo les digo, pues les pido a las personas que están conectadas que bajo ningún concepto toquen nunca un murciélago. No deja de ser fauna salvaje. O sea, los vemos igual pequeñitos quizás, pero es fauna salvaje. A nadie se le ocurriría acariciar un león. Así pues, de gratis. Entonces, piensen en lo mismo. Piensen que los murciélagos van a morder para defenderse y si no tienen esa experiencia manipulándolos, pueden ocurrir esos accidentes y puede ocurrir el riesgo incluso de que adquieran la rabia si el murciélago estuviera enfermo, decía Laura. Ok, antes de continuar, pregunta de 1 a 10, ¿qué tan dolorosa es la mordida? Depende de la especie. Respuesta típica. Sí es. No, hay murciélagos pequeñitos que tienen los dientes muy afilados, pues quizás porque a lo mejor, pues tiene que ver obviamente con el tipo de dieta. Y uno cree que el murciélago, por ser pequeño, su mordida no va a doler y te duele. No es, a ver, no es un dolor que te saque las lágrimas, pero sí. Hay otros murciélagos un poco más grandes que su mordida va a doler un poquitito más, pero es un dolor que se soporta. Todo, miren acá, o sea, Andrea y Laura Andrea. segurísimo que han sido mordidas varias veces por murciélagos
y ellas son súper valientes porque son mordidas que se pueden tolerar, ¿cierto? O sea, no un problema con eso. Sí, igual uno no es como que la muerde y salir corriendo, no, o sea, con calma, porque igual el animal pues puede verse lastimado también si uno reacciona mal. Entonces como quédate quieta y trata de que te suelte, pero pues igual después de eso la vacuna y todo eso, o sea, ahora contamos con el beneficio de que ya no son las 28 inyecciones en el ombligo, sino que son como 4 o 5 dosis en el brazo, entonces es como todo más tolerable. Pero pues sí hay que tener muchísimo cuidado. Sí, por acá hay una pregunta súper puntual de Santiago Casanova. Dice, ¿alguno tiene conocimiento si las diferentes longitudes de onda de tipo antropogénico puede llegar a tener influencia en sistema de detección de los murciélagos? Biosonar. Pues hasta donde conozco, los murciélagos, no he leído ningún estudio que tenga que ver en concreto con interferencias que puedan producir cualquier sonido o cualquier onda electromagnética que generen las personas en murciélagos, pero hasta donde sé, lo que les va a afectar al final va a ser el ruido, más que nada. Piensen que, y estamos hablando de la mayoría de los murciélagos, pero eso incluye las especies que están aquí en Cali y que están en Colombia, por supuesto. Todas las especies que están aquí en Colombia, de murciélagos, utilizan esas señales de alta frecuencia, dependen de la audición y de alguna manera el ruido, como el ruido es contaminación para otras especies de animales, para los murciélagos que dependen de la audición para orientarse, el ruido también va a ser una fuente de contaminación. Pero tanto así como que interfiera con ese sistema de alta frecuencia que ellos utilizan. Yo sé no, quizás hay algún estudio por allá, pero yo no recuerdo haber leído sobre eso. No sé si Laura o Andrea tienen. Sí, creo que hay algunos estudios en donde se han visto que ciertas emisiones de ruido hacen que algunas especies de murciélagos como que tengan que cambiar su ecolocalización como para poder comunicarse con los demás y también para poder como atrapar eficientemente sus presas. Y en este estudio como que apagaban esa fuente de ruido y sí veían que habían unos cambios en la ecolocalización de los murciélagos. Era como que con ese ruido les tocaba como gritar más para que los pudieran escuchar y también para poder navegar en su entorno. Excelente, entonces. Voy a continuar con las preguntas de los comentarios, me parecen que están muy buenas y las dos últimas que tenemos programadas las dejamos para el cierre. ¿Listo? Hay una súper puntual que dice cuánto dura una gestación y si solo tienen un bebé, cómo se puede distinguir un murciélago bebé y uno que ya puede valerse por sí solo. ¿Tiene alguna característica con la cual podamos diferenciarlos? Muy puntual esa pregunta y la hace Margarita María Salas. Pues ¿Quién responde? Sí. el tiempo de gestación puede durar de 2, 5 o incluso 7 meses, si no estoy equivocada. Bueno, ese con el tiempo de gestación. Por lo general, siempre tienen un bebé, pero van a haber casos de mellizos. ¿Cómo se puede distinguir un murciélago? Bueno, para distinguir el murciélago bebé, pues uno, te das cuenta con el tamaño, va a ser mucho más pequeño. Y dos, pues muchas veces para conocer la edad, saber si es un murciélago juvenil o es un murciélago adulto, lo que se hace en campo es alumbrar las alas y con las intersecciones que se ven en las alas, entre los dedos, se puede ver qué tan osificado está esa intersección. Si es una parte muy osificada, la luz no va a atravesar, por lo tanto es un adulto. Pero si es algo que no está completamente osificado, la luz va a atravesar, se va a ver como transparente y pues ahí podemos determinar que es un juvenil. Y pues no sé, ¿qué más quieren agregar los demás? Sí, pues esto también va a depender de la especie. Entonces hay especies que suelen tener 2 crías o incluso 3. Hay otras especies que sí tienen una y con una les basta, porque la mamá murciélaga pues tiene que llevar a su cría debajo del ala
ella va a estar como chupando la tetica todo el tiempo y agarrándose muy fuerte para no caerse porque la mamá vuela con ella. Sin embargo, eso es cuando están como muy, muy bebés. Y hay unos sistemas que son como de niñeras, en las que ya cuando el bebé está un poco más grande, la mamá puede dejar al murciélago en el refugio al cuidado de otras hembras y ella va a alimentarse. Entonces cuando vuelve, pues ya como que recoge a su bebé. Si ves al bebé pues muy pequeño y casi que sin pelos, así desnudo, está muy, muy bebé, así como los que uno pues se puede encontrar tirados en el suelo. Pero sí, como decía Laura, pues se ve las articulaciones de los dedos en el ala, y entonces ves si la articulación se ve completamente blanca, entonces es un adulto, y si la articulación ves que le pasa luz, se ven como unas franjas translúcidas, es porque es juvenil, y si se ve una franja muy chiquita translúcida, entonces es como un subadulto. Perfecto. Hay otra pregunta de una espectadora llamada Catleya García. Dice, ¿cuál es el lugar más apto para ellos, para los murciélagos? Y lo dice porque en su casa van dos murciélagos a dormir en la noche y luego se van. Entonces, me imagino que se refiere a cuál es el lugar más apto en el contexto urbano. Pues de nuevo, esto va a depender de la especie. Yo hago hincapié en esto. Estamos hablando de más de 1200 especies. Entonces, cada especie va a tener sus particularidades. Que todas sean murciélagos no significa que van a comportar de la misma manera. Y por eso repetimos tanto en esta charla la frase depende de la especie. Hay murciélagos que pueden vivir sin más en los árboles. Por ejemplo, utilizan grietas o agujeros que hay en los troncos de los árboles. Hay otros murciélagos que van a vivir pues ahí entre las hojas. Hay murciélagos de estos que les gusta vivir en plantas que han llegado ya a un extremo que ellos se construyen pitas con las hojas de determinadas plantas. Entonces ellos muerden parte de la hoja y esa hoja, pues, que normalmente es así, pues recta, se curva un poquitito así, y ahí adentro vive la familia de murciélagos de 5 o 6 días, porque esa hoja obviamente se daña. Entonces, luego están los murciélagos de cuevas, como quizás lo más clásico, uno piensa en murciélagos y piensa en cueva, o piensa en rocas, en huecos en las rocas. Y si están los murciélagos, como le pasa a Carla García, que pueden estar ocupando una casa, pues bajo las tejas quizás, o la unión entre dos casas que deje un espacio estrecho, ahí pueden vivir también murciélagos, y eso va a depender. Ellos siempre van a buscar, por supuesto, esas condiciones de, donde el sol no les afecte mucho durante el día, donde se mantengan también en una temperatura estable, porque los murciélagos, igual que nosotros, les da frío, les da calor, entonces ellos buscan la temperatura más óptima, donde no pierdan humedad. Piensen que los murciélagos son membranas y por ahí ellos pierden mucha humedad, y eso es fatal para el animal, como nosotros cuando estamos en un día así de calor que nos da mucha sed, pues para los murciélagos llega a ser incluso mortal. Entonces ellos siempre van a buscar, dependiendo del tamaño, de cuántos murciélagitos puedan dormir juntos, de cuál sea la especie, ellos van a utilizar distintos tipos de, de refugio, que es como se llama. Y sí, hay varias especies que prefieren, por algún motivo, prefieren dormir en las casas, en las construcciones de las personas, o en túneles abandonados. Entonces sí, y ahí de nuevo tenemos que ver la mejor manera de convivir, y si llegan a convertirse en unos vecinos molestos porque son muchos, porque su popó empieza a afectar o porque manchan las paredes, en vez de tomar alguna medida drástica que les pueda hacer daño a los murciélagos o que pueda llevar algún encuentro murciélago-persona que no es deseable, contacten a alguien experto. O sea, tienen, pues, supuesto, vean en cuántas universidades de aquí de Cali hay personas que trabajamos con murciélagos y que podemos orientar la mejor manera de evitar que los murciélagos compartan en casa con nosotros. Vale, muchas gracias. Vale, nos va a compartir otra pregunta. Listo, por acá tenemos otra pregunta de Joan
Velarde que dice que si hay algún animal que coma murciélagos. Muchos. Hay No, ejemplo. sapos que comen murciélagos, hay felinos que comen murciélagos, hay murciélagos que comen murciélagos, como hay muchos animales que se los pueden comer. De hecho, también hay serpientes, hay un caso de unas serpientes que esperan a los murciélagos en una cueva y cuando ellos ya van a salir, las serpientes están preparadas y se los comen. Entonces, hay aves también que comen murciélagos, entonces sí hay varias. Y Listo, vale. creo que ya Dale, Lau. trasladándolo a algo más urbano, pues uno de los problemas que se tiene es por los felinos, que muchas veces uno está como haciendo trabajos en zonas urbanas con murciélagos y pones las redes y te puede llegar fácilmente un gato que se te tira a la red por atrapar al murciélago. Entonces, pues es un problema muy grande que se tiene con este tipo de fauna doméstica. Sí. Bueno, vamos a mirar si tenemos otra pregunta por acá. Faruk dice que aves se comen los murciélagos. Y sugiere que si son los chamones. O Hay las rapaces que comen, pregunto. hay rapaces que comen murciélagos, hay tucanes que comen murciélagos. He visto también, de hecho, el pitangus. Entonces sí, hay varios. Chamones no he visto comiendo murciélagos, pero pues no. Esteban Mosquera nos comenta la toche, del nombre científico es Pilotes pulatus, los caza mientras se encuentran en vuelo. Listo, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta que me parece que está muy relacionada con lo que Sebastián Escobar nos dice. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como individuos caleños que hacemos parte de una comunidad de este contexto urbano para proteger estos mamíferos voladores? Cualquiera puede responder. Por ejemplo, crear este tipo de conversatorios. Dale, André. Sí, yo creo que la educación es la clave. O sea, que las personas sepan que los murciélagos son importantes y qué es lo que hacen en los ecosistemas y que nuestras vidas están impactadas todos los días por murciélagos es lo más importante. O sea, que no se queden con la idea de Drácula o COVID o lo que sea. Pero sí, es la educación, creería yo, cuando uno va a campo, llegas a trabajar con murciélagos y alguien de la comunidad te dice, sí, yo maté 30 murciélagos el otro día. Y uno es como, ¿qué? Entonces empiezas a hablarles de la importancia de estos seres, de lo particulares que son y de todos los secretos que guardan. Y cuando terminé de hablar con él me dijo, no vuelvo a matar murciélagos. Yo sentí como un fresquito, como, ok, ahí vamos. Y que en las comunidades, cuando tienes un murciélago en la mano, los adultos son los primeros que dicen, ay, no, eso tan feo, y se van, pero quedan, por ejemplo, ahí los niños como curiosos, como, ¿qué es eso? Entonces empiezas a contarles, son seres muy suaves, que ecolocalizan, y aparte de eso tienen estos y estos y estos beneficios, cumplen estos roles en el ecosistema y les muestras toda su importancia y quedan como, wow. O sea, su perspectiva de los murciélagos cambia completamente y ellos van a seguir transmitiendo eso a las personas que conocen, a sus papás, a sus amigos. Entonces, como que ahí vamos. Exacto. ¿Alguno quiere complementar algo más? Pues yo creo que algo importante nuevamente, y es importante recalcar que pues nosotros somos los invasores y algo muy importante pues es el hecho de que no debemos perturbarlos. Si lo vemos por ahí perchado, pues no ir a molestarlo, realmente ellos no nos van a hacer nada y pues nada, si está tranquilo, no perturbar al individuo. Creo que eso es muy importante para evitar problemas. Y ahí la última pregunta es, Antes de, perdonan, qué pena. Antes de continuar con la siguiente pregunta, quería contarles algo. Por aquí, por mi casa, tenemos unos murciélagos, yo nunca los he visto ni les he tomado foto, pero sé que están porque uno camina en la noche y ellos te pasan volando.
y teníamos un árbol grande donde ellos vivían. Un día llegué de una salida con mi grupo Ambiente Vivo, como a eso del mediodía, y el árbol lo habían cortado. Yo pregunté por qué lo habían cortado y me dijeron que era porque los murciélagos estaban invadiendo y querían sacarlos. Entonces, la verdad, para mí eso pues fue, o sea, me dolió muchísimo. Sin embargo, pues yo no conocía nada de esto que ustedes acaban de contar y ahora pues me duele todavía más. Espero pues proteger muchísimo más en mi comunidad. Espero que las personas que están aquí en este momento pues también protejan a los murciélagos de sus comunidades. Gracias, Valen, por compartirnos tu experiencia. Una pregunta que yo siento que se ha respondido a lo largo del conversatorio, pero tal vez para puntualizar, ¿qué debo hacer si hay un murciélago en mi casa? Si, por ejemplo, justo en una esquina de la casa está ahí, no sabemos cómo actuar, somos principiantes, ¿qué debemos hacer? Bueno, cuando a mí me han contactado, he visto que hay como 3 o 4 escenarios así como generales de tengo un murciélago en mi casa, ¿qué hago? La primera es el murciélago está volando en tu casa. Entonces lo que hay que hacer es abrir todas las ventanas, puertas para que él encuentre su camino hacia afuera y se vaya. El segundo escenario podría ser si está perchado aquí en mi cortina o en mi pared, ¿qué hago? Entonces, bueno, lo importante y lo que ya se ha comentado es no hay que manipularlos y menos con las manos desnudas, o sea, entonces hay que ponerse guantes y coger trapos gruesos. Si ves que ya no hay otra opción de que toca manipularlo, como por ejemplo que está tirado en el suelo y viene un gato y se lo va a comer, o sea, y yo creo que ya como que toca. Entonces, guantes, tapabocas y los trapos. Lo que se hace cuando a veces, por ejemplo, está perchadito aquí, es con una caja de cartón tener al individuo aquí, pasarle por atrás un cartón, una cartulina y vas a tener ya el murciélago en la cajita de cartón. Vas afuera, abres la caja, él se va. Ellos por lo general están descansando o ganando calorcito para ya seguir con su viaje, no es que se vayan a quedar ahí de por vida. Y el otro escenario que he visto es el que comentaba Valentina, que son los bebés tirados en el suelo. Y entonces, si lo ves ahí tirado en el suelo, entonces también guantes, trapos, tapabocas, ya lo puedes ir a coger. Lo que uno hace con el murciélaguito es esperar a que sea de noche, como ellos hicieron, y si ya es de noche, entonces dejarlo en el lugar donde lo encontraste. Cuando ya lo vayas a poner ahí en la cajita, alto, en un lugar alto, ya la mamá como que va a empezar a vocalizar, el bebé va a empezar a vocalizar y se van a encontrar. La mamá va a llegar, se lo va a llevar colgadito y pues todos felices. Listo, entonces, les voy a compartir este dato súper interesante que nos dice Esteban Mosquera. Dice, dentro de las rapaces nocturnas, me imagino que casa murciélagos se encuentran búho virginianus, el búho americano, muchos gavilanes, gavilán colirrojo, gavilán cooper americano, gavilán langostero y gavilán rumboso. Queremos cerrar con una última pregunta que nos hace Daniela Pachón. Primero nos da su saludo, nos dice, buenas tardes, tengo unas dudas. ¿Hay reportes de virus, bacterias u hongos en las heces de los murciélagos en zonas urbanas? Y nos dice que tiene entendido que la rabia afecta a los murciélagos y nos pregunta que si se han reportado poblaciones afectadas por este virus. Ahí, cierto. ¿Me escuchan? Sí, ok. Bueno, sí hay reportes de eso, de las formas en las cuales se puede contagiar la rabia es cuando entras a una cueva y tu piel lacerada hace contacto con las heces, lo cual es muy poco probable, pues repito nuevamente, en serio es algo que pasa muy poco, pero pues sí puede haber este tipo de situaciones y pues ya en las zonas urbanas supongo que
puede existir, sin embargo, pues, repito, la frecuencia se minimizaría muchísimo más. Se han reportado poblaciones afectadas, sí, se han reportado poblaciones afectadas, por lo que dije al principio, pues estas poblaciones se encuentran interactuando con otras especies de murciélagos que probablemente pueden estar contagiadas y así se van pues contagiando entre ellos dentro de la misma comunidad. Y la urbanización podría aumentar la tasa de contagio entre ellos. Pues la verdad, eh, ahí no sé mucho sobre este tema, pero pues supongo que como todo el hecho de perturbar un sitio puede generar repercusiones negativas dentro de las diversas poblaciones silvestres que habitaban en ese sitio. No sé si alguien más quiera complementar. Bueno, si empezamos a destruir el hábitat de los murciélagos, ¿cierto? Entonces van a quedar menos murciélagos. Entonces, digamos, esa rabia que estaba ahí como, el virus que estaba como diluido entre ese montón de especies, entonces ya no va a estar tan diluido. Entonces va a haber más probabilidades de que pase entre murciélagos. Y si nosotros estamos irrumpiendo en su entorno, pues entonces van a haber más probabilidades de que nosotros nos contagiemos. O sea, es muy poco probable, pero que nosotros entremos a destruir su hábitat aumenta esa probabilidad. Yo quiero aprovechar porque pues se ha tratado en muchos foros sobre murciélagos que se han dado en los últimos meses y sobre COVID-19. Los murciélagos, pero no transmiten este coronavirus que produce el COVID-19. No hay evidencias científicas sólidas, concluyentes, que digan los murciélagos son los culpables. Este virus se transmite entre personas. Yo siempre voy a insistir sobre esto mientras haya virus circulando entre nosotros para que no estigmaticen a los murciélagos. Pero Andrea ha señalado un aspecto importante. Somos las personas las que nos arriesgamos a adquirir cualquier posible enfermedad que venga de la naturaleza, no solo de los murciélagos, cuando nos metemos en la vida de los demás animales o cuando empezamos a invadir las zonas naturales, cuando hacemos comercio ilegal de mascotas, cuando tenemos animales de la fauna silvestre en casa, como si fueran perritos o gatos. Entonces, quienes nos estamos poniendo la soga al cuello, quienes nos estamos arriesgando de adquirir una potencial enfermedad, somos nosotros con estos comportamientos que se supone que no debamos tener, sino todo lo contrario. Entonces, no nos atacan los murciélagos, no nos transmiten el coronavirus, pero siempre existir un potencial riesgo de que se pase alguna enfermedad o algún microorganismo o algún patógeno que tengan los murciélagos o cualquier otro animal de la fauna silvestre a las personas si interactuamos con la fauna silvestre de manera indebida. Entonces, esa es parte también de la manera de evitar que ocurran pandemias y que ocurran accidentes de este tipo, es dejando a la fauna silvestre que continúe su vida en sus espacios sin nosotros intervenir, sin manipular, sin dañar esos espacios y sin comercializar o perseguir o incluso alimentarnos de esa fauna silvestre en la medida de lo posible. Excelente, profe. Muchísimas gracias por ese aporte porque eso nos da como la entrada para allá, el cierre y es dejar esa invitación, ¿no? Porque de todo esto nace el foro. Entonces, Valen, no sé si quieras añadir algo. No, pues la verdad les agradezco a ustedes, los expertos, por iluminarnos, por enseñarnos tanto. Yo sé que las personas que están en este live, tanto como yo, aprendimos muchísimo. Gracias por esas investigaciones y el trabajo que han dedicado y el tiempo que le han dedicado a la investigación de estas especies, de estos animales. Y nada, seguir luchando por la desestigmatización de estos animales y que la gente empiece a valorarlos y a conocerlos de verdad, que son especies muy, muy importantes, como ustedes ya lo mencionaron anteriormente.
Sí, muchas gracias Laura, muchas gracias André, muchas gracias profe Dani por acompañarnos, por resolver estas dudas y acercar un poco más a la comunidad a esas preguntas tan curiosas que la gente se hace todavía. Entonces, les queremos dar todas las gracias. Queremos seguir haciendo más foros como estos con temas relacionados. Entonces, nos veremos en una próxima ocasión. Y eso es todo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. A ti por aceptarla, Muchas André. gracias. Gracias, Laura. Gracias por estar. Por la iniciativa. Voy a rápido antes de irnos, ya pasó la hora. Dale, dale. Pues lo comentábamos al principio, cuando nos presentábamos en estas universidades que tenemos aquí en Cali, tenemos estos grupos de trabajo que lo llevan sobre todo estudiantes, donde investigamos no solo murciélagos, se investigan varios grupos de animales. Entonces, esto da pie para cualquier persona que esté interesada pueda contactar en cualquiera de las universidades a estos semilleros con cualquier tema y pues por supuesto que supongo que habrá más estudiantes dispuestos también a compartir sobre la fauna de Cali y de alrededores y acercar más la comunidad a esa riqueza natural que tenemos en esta ciudad magnífica. Gracias por la invitación, profe. Muchas gracias a todos entonces. Gracias por... Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chao.